Sean todos bienvenidos a este su programa Biblia Libre Responde, un programa donde colaboradores y pastores de la Red Ministerial de Apoyo de Biblia Libre estarán contestando a sus preguntas del día a día. En esta oportunidad la pregunta es: ¿había alguna posibilidad de que Jesús pecara? Y en esta oportunidad, para contestar a la pregunta, tenemos de invitado especial al doctor en teología, Enuel Hernández. Y sin más preámbulos, empezamos. Hola mis queridos hermanos, en el día de hoy tengo la encomienda de contestar la siguiente pregunta. Cuando el Señor Jesús fue tentado por el enemigo, ¿existía la posibilidad de que pudiese haber pecado? Aunque la pregunta pareciese ser fácil de contestar, la misma incorpora varios conceptos teológicos que debemos aclarar. Primeramente, la ortodoxia cristiana enseña que Jesús es una persona que posee dos naturalezas, una verdaderamente divina y otra verdaderamente humana. Estas dos naturalezas son distinguibles, pero no separables en la persona de Jesucristo. Esto fue propiamente denotado en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Entender correctamente la doctrina de las tentaciones de Jesús es fundamental para entender la doctrina de la unión hipostática. Esto da paso a dos importantes preguntas a contestar. Primeramente, ¿era esa tentación real? Y segundo, si la tentación era real, ¿daba esto posibilidad para que Jesús hubiese pecado? De aquí surgen dos conceptos teológicos necesarios de entender. Estos son la tentabilidad y la impecabilidad. La tentabilidad es la presentación de un estímulo al deseo o la concupiscencia interna de una persona que le lleva a pecar. Por otro lado, la impecabilidad es la imposibilidad de ceder a un estímulo que conduzca al pecado, lo cual produce una inclinación de hacer siempre lo bueno. Estos dos conceptos los vemos claramente expresados en la palabra de Dios. La Biblia menciona en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En adición, la Escritura afirma que Jesús fue tentado y que esas tentaciones fueron tentaciones auténticas. Esto lo vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 1 y 2, donde dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Finalmente, debemos afirmar conforme a la palabra de Dios que Él no puede ser tentado por el mal. Esto es denotado en el libro de Santiago capítulo 1, verso 13, donde nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a Él a nadie. Ahora, esto pareciese una contradicción, es decir, Jesús fue tentado en el desierto y Dios no puede ser tentado por el mal. Al leer estos pasajes, no podemos concluir que Jesús fue tentado en su naturaleza humana, pero no tentado en su naturaleza divina. La unión hipostática enseña que Cristo es una persona que tiene una sola mente, un solo deseo y un solo grupo de emociones. La naturaleza humana en Jesús ciertamente no fue separada de su naturaleza divina. Por ende, Jesús actuó como una unidad. Él no pudo desear el pecado como humano y al mismo tiempo rechazarlo como Dios. Entonces, se puede deducir que aunque un estímulo esté presente ante Jesús, tentabilidad, Él no posee una concupiscencia o un deseo que le lleve a pecar, impecabilidad. La realidad es que si la naturaleza humana de Jesús hubiera existido independiente de su naturaleza divina, habría sido una naturaleza semejante a la que Adán poseía y por lo tanto capaz de pecar. Pero como la naturaleza humana de Jesús nunca es independiente de su naturaleza divina, era esencialmente imposible que Jesús pecara. Es decir, no había nada en Jesús que una pureza perfecta y una disposición para hacer la voluntad del Padre, conforme a lo que dice Juan capítulo 6, verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De aquí se desprende dos posiciones teológicas. Los teólogos liberales afirman que Jesús podía pecar, definiéndolo con la palabra del latín posse non peccare. Por otro lado, los teólogos conservadores afirman que Jesús no podía pecar, non posse peccare. El debate entre teólogos tiene como fundamento el que algunos de ellos asumen que la tentación real admite la posibilidad de sucumbir ante ella. Pero la posición ortodoxa entiende que Él no tenía una naturaleza pecaminosa o concupiscencia que le llevase a pecar. Una pregunta lógica que surge a través de todo esto es: si Jesús no podía pecar, ¿cómo podía ser verdaderamente humano?
Pero esta pregunta presupone un grave error. Primeramente, la tentabilidad no implica la susceptibilidad. Segundo, el pecado no es absolutamente esencial para la humanidad. De lo contrario, dejaremos de ser humanos cuando seamos glorificados. En un estado glorificado, el ser humano no es capaz de pecar. Simplemente las tentaciones de Jesús nunca incluyeron un impulso interno en sí mismo a desobedecer al Padre, sino que su naturaleza siempre le llevaba a hacer la voluntad del que le envió. Por otro lado, los teólogos liberales afirman que si Cristo era impecable, entonces sus tentaciones fueron meramente triviales. Pero las tentaciones de Cristo fueron en cada aspecto como las nuestras, con la única excepción que no procedían de los malos deseos o de alguna concupiscencia pecadora que él mismo tuviera. Las tentaciones, aunque reales, eran tentaciones externas a su naturaleza y no una tentación que procedía de las naturalezas internas. En conclusión, las tentaciones de Jesús fueron reales, pero su unión teontrópica hace que sea imposible que Jesús pudiese pecar. Si desean abundar un poco más en el tema, pueden ver mi video titulado ¿Pudo haber pecado Jesús cuando fue tentado? Agradezco su tiempo en este día y esperamos que Dios les continúe bendiciendo. Este ha sido su amigo Dr. Emanuel Hernández diciendo Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria. Muchas gracias por habernos acompañado al final de este programa. Les invito a que puedan suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan nuestro próximo video en donde estaremos contestando a sus preguntas del día a día. También les invito a formular sus preguntas a preguntas@biblialibre.org. Encontrarán esto y otra información valiosa ahí abajo en la descripción. Un saludo y hasta la próxima.